Yeah. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a mi canal, yo soy Loco. Quiero hablaros de un tema un tanto curioso. Yo lo achaco un poco a que nosotros somos bastante invisibles en la carretera, y posiblemente sea eso. Es el tema intermitentes. Los moteros, por regla general, se lo veo hacer a casi todos, utilizamos el intermitente siempre, para indicar un cambio de carril, para incorporarnos o salir de una autopista o de una autovía, para adelantar, para girar en algún cruce. Lo ponemos siempre, pero hay mucha gente que debe ser el miedo a que se funda el intermitente y no saber cambiarlo, o igual no lo saben, que hay una palanca justo en el lado izquierdo del volante, que si le das para arriba se encienden los intermitentes derechos y si le das para abajo se encienden los izquierdos. Más que nada para el que esté delante o detrás sepa que tú vas a hacer una maniobra. Es una gilipollez a lo mejor, ¿sabes? Igual te la pela que el delante sepa dónde vas, pero no es una gilipollez. Pues sí, mucha gente se olvida o no lo sabe que hay un dispositivo para indicar esas cosas que haces. Eso sí, el claxon saben perfectamente dónde está, tanto para cagarse en todo del delante o para saludar al que se cruza de frente, que es colega de él. Para eso sí, pues quiero recordaros a todos que es obligatorio poner el intermitente. Es obligatorio. Pues hay unos que me hacen una especial gracia, que son aquellos que cuando ya se están metiendo, ahí es cuando ponen el intermitente, ¿sabes? Eso no vale de nada, porque yo ya estoy viendo que te estás metiendo ahí. Ya lo veo. No hace falta que me lo indiques ahora. Cuando tienes que indicarlo, el momento bueno y el obligado para indicarlo es antes de realizar esa maniobra. De nada me vale que tú cojas ahora y me meto aquí a la derecha y ala. Justo cuando ya esté aparcando pongo el intermitente, ¿sabes? Que es igual que para aparcar. Tú vas a aparcar con el coche, ves un hueco, ves un coche que va a salir y quieres tal, pues ya cuando lo ves allá a lo lejos, indicas el lado donde va a ser el aparcamiento, lo indicas con el intermitente, palanquita para arriba o para abajo. Sencillo, ¿no? No tiene mucha complicación. Lo ves a lo lejos así, el que está detrás tuya, por norma general, pensará, hostia, este tío está poniendo el intermitente en un sitio donde no se puede adelantar porque es una calle de un único sentido, por ejemplo, y no hay un carril de incorporación ni un cruce. Este tío va a aparcar ahí delante. Voy a dejarle espacio. Voy a dejarle un espacio para que él pueda, cuando se ponga en posición para dar marcha atrás para aparcar correctamente, tenga margen de maniobra esa persona, pero no, ni así. Debe ser que la gente no está acostumbrada a hacerlo, el poner el intermitente para aparcar, y la gente que está detrás no está acostumbrada a ver a una persona con un intermitente allí delante. Es porque se te pegan al culo y tienes que esperar a que todos los que estén detrás den marcha atrás. Y a lo mejor pierdes el sitio de aparcamiento porque ni Dios da marcha atrás. Y al final, cuando das la vuelta, ves que el coche que estaba o detrás tuyo o dos coches más para atrás está aparcando ahí, o está aparcado ya el tío saliendo del coche, ¿sabes? Me toca un poquito las pelotillas. Yo creo que el mayor problema de todo el mundo es el no pensar en los demás. Todo el mundo piensa en sí mismo, se la pela todo Dios, se la pelan los demás. Si la gente empezara a pensar un poco en los demás, un poquito, no hace falta mucho tampoco, es un poquito. No te va a llevar mucho tiempo, ni te va a quemar más neuronas, ni te va a suponer problemas de salud graves, ni leves seguramente. No vas a tener ningún problema. Y de ahí yo creo que en el mundo de las motos podemos estar la gran mayoría muy orgullosos de nosotros mismos y de nuestro grupo, nuestro colectivo, como queréis llamarle. Porque yo, por lo que tengo visto a lo largo de los años, tanto en vídeos como comentarios y en la vida real, de verlo con mis propios ojos, es el buen rollo entre nosotros y hacia los demás en todo eso. Por eso a mí me gusta mucho saludar a otros moteros, me encanta, y me gusta mucho más cuando me lo devuelven, porque hay gente que no te lo devuelve, o porque no se dan cuenta o porque pasan, me da igual, es el problema de ellos. Yo tengo claro que voy a saludar siempre, incluso a los scooters, porque hay gente que ni a los scooters saludan.
no entiendo por qué. Yo anduve con un scooter durante 2 años y me sentía tan motero como otro que andaba con una R1000RR, por ejemplo. Yo qué sé, aunque tuviera un cacharrillo de 125 de 15 caballos. Es una situación que a lo mejor, igual muchos no lo saben, no lo sé. Cuando tú ves a un motero parado a un lado de la carretera, si ves que el tío tiene el casco quitado y lo tiene justo detrás de la moto mirando hacia la carretera, hacia el sentido en el que vienen los coches, esa persona te está indicando que tiene algún problema y que necesita ayuda. No sabemos qué le puede pasar, está solicitando ayuda. Puede ser porque a lo mejor se quedó tirado y el móvil lo tiene sin batería y no puede llamar a la grúa. Pueden ser 1000 cosas, o puede ser algo que igual le cayó una pieza de la moto y no lleva la herramienta en la moto y a lo mejor otra moto que pase por ahí la lleva encima y se puede solucionar. El tío está pidiendo ayuda. Hay que parar a echar una mano, porque a ti el día de mañana te puede pasar lo mismo y te gustaría mucho que te pararan a echar una mano. Te puedes quedar tirado, que la moto no te va y no tienes teléfono para llamar, o estás intentando llamar a alguien porque te quedaste sin gasolina y oye, a ver si puedes acercarte tu momento que me queda lejos. Igual dice el tío, joder, no soy de aquí, no sé dónde hay una gasolinera, a ver si para alguien me puede por lo menos indicar y voy andando. O a lo mejor ese alguien se ofrece a ir a la gasolinera y le doy 20 euros o lo que sea. A mí, sinceramente, yo me encuentro ahora un compañero aquí delante parado, con el casco puesto detrás de la moto. Oye, joder, me quedé sin gasolina y tal. No te preocupes, tío. Te puedo perder 10-15 minutos. ¿Qué es eso? No es nada. No estás perdiendo el tiempo. Estás ayudando a alguien que te lo va a agradecer el resto de su vida, seguro. Y a lo mejor haces un gran amigo y quedas con él para ir de rutas y a tomar algo. Y por eso yo pienso que hay que parar, hay que echarnos una mano unos a otros. Y lo que nunca debemos perder es el saludo. Nunca. A nadie. Negárselo a nadie. A mí si me viene un scooter ahora y me saludo, yo le voy a devolver el saludo. Pues nada, familia, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Pobres y abrazos para todos desde Galicia. Besiños. Hasta el próximo vídeo.